Este video es una alerta. Si ustedes de verdad quieren a sus familiares y amigos, por favor vean y compartan este video. Empezamos el 2021 como se debe, hijo de madre. As Trump supporters clashed with police as they tried and succeeded to storm the Congress. Mientras ustedes estaban de rumba en la playa o comprando compulsivamente, mientras los congresistas nos daban contentillos sacando un proyecto de ley para bajarse un poquitico el sueldo, pero una semana antes Duque ya les había subido 1.700.000 y el resto de los mortales solo 30.000 pesitos. Mientras algunos festejaban la llegada del 2021 estrenando cucos amarillos, como si las tradiciones nos fueran a salvar de lo que ya estaba pasando, nuestro presidente salía por televisión diciendo que todo iba muy bien, cuando la verdad, mis amigos, es que todo va muy mal. Esta vez me gustaría empezar el video contándoles el porqué del mismo. Hace 2 días me enteré que los familiares de un amigo debían recibir cuidado hospitalario debido al COVID. Uno de ellos estaba muy delicado y el otro quizás no tanto. Al primero le dijeron que debía ser intubado, que probablemente iba a necesitar un ventilador, pero que no habían camas UCI o ventiladores disponibles. Así que terminaron intubándolo en la sala de emergencia, cosa que no debería pasar, y le dieron a su familia 6 horas, el resto de la noche, para conseguirse una cama UCI en el resto de la ciudad, ya que los hospitales de su EPS no tenían ninguna cama disponible. Al otro familiar lo tuvieron esperando toda la noche y toda la madrugada para ser examinado. Al final concluyeron que sí debía ser hospitalizado. Pero en el momento en el que usted ve este video, esa persona seguramente sigue esperando sobre una camilla en un pasillo de hospital a que se habilite alguna cama de cuidado intermedio. Todos sabemos dónde vivimos y creo que podemos estar de acuerdo si digo que a menos que sea uno quizás el hijo del dueño del hospital o el hijo de un congresista, no hay forma posible que siendo un mortal cualquiera uno se levante una cama de UCI cuando la EPS no la puede ofrecer. El caso es que toda esta situación nos dejó en shock, porque en ese mismo momento en el que yo me enteraba de esto, nuestro presidente salía con su carita inocente por televisión diciéndonos que la ocupación de UCIs en Bogotá era tal que todavía podíamos manejar la emergencia. Si eso era así, ¿cómo es que esto estaba pasando entonces? Tal y como lo reportaron varios medios nacionales, lo que nos han dicho sobre cuántas UCIs están disponibles y cuántas UCIs están ocupadas es mentira. ¿Por qué no me sorprende? La Personería de Bogotá encontró diferencias en las cifras reportadas en el sistema de referencia y contrarreferencia, lo que significa que la ocupación de camas UCI por COVID-19 en Bogotá son superiores a las registradas por Saludata. Mienten las mentiras. Por ejemplo, el Hospital Simón Bolívar reportó un porcentaje ocupacional, según Saludata, del 56.7%, pero en realidad encontró 78%. Para el Hospital San Blas se había reportado un 55% y en realidad se encontró un 100%. Para el Hospital La Victoria, 61.5%, en realidad 100%. Para el Hospital de Kennedy, 62% y en realidad un 94%. Finalmente, para el Hospital de Fontibón, se reportó un 48% cuando en realidad estaba completamente ocupado. Ahora, este lío se vuelve muchísimo más grande si consideramos que las irregularidades que encontraron no están solamente en el número de camas de UCI que están ocupadas, sino en cuántas camas de UCI en total existen en realidad. En el Hospital Simón Bolívar, según Saludata, hay 178 camas disponibles para COVID exclusivamente, pero la personería encontró solamente 94. En el hospital de Engativá reportaban 67, pero en realidad hay 57. En el hospital San Blas reportaban 27 y solamente hay 18. En el de Kennedy reportaron 52, pero solamente hay 36. Y en el de Suba reportaban 18, pero en realidad no hay ninguna. Con razón el familiar de mi amigo no consigue una cama de UCI en esa ciudad si esas tales camas de UCI no existen. ¿No les ofende todo esto? A mí sí. Tengan en cuenta que todo esto es solamente con respecto a las camas de UCI. ¿Qué hay de las camas de cuidados intermedios que el otro familiar de mi amigo no consigue? Además, la personería reportó que algunas IPS de la red privada se encuentran en emergencia funcional, es decir, no tienen suficiente personal médico ni medicamentos. Y esto nos lleva al segundo punto de todo esto. Tal y como nos lo dijo el espectador hace unos días, Colombia no tiene medicamentos para enfrentar esta pandemia. Muchos medicamentos como anestésicos, relajantes musculares, analgésicos y sedantes, que son importantísimos en una unidad de cuidados intensivos, para intubar a un paciente o conectarlo a un ventilador, están escaseando. Habrá desabastecimiento en todo enero, o eso es lo que nos dicen. Así que a pesar de que el gobierno salga en caracol con cara de ponqué diciendo que todo está perfecto, que este es el año del crecimiento económico, la verdad es que empezamos el año de la peor manera. Así que por favor dense cuenta y eviten infectarse o infectar a los que aman. ¿Hay algo para hacer? La verdad no mucho. Las IPS, el Ministerio, el INVIMA y muchos otros entes están atados de manos. ¿Por qué? Porque Colombia no produce estos medicamentos. Todos estos medicamentos son importados de Estados Unidos, China o Europa. Y como ellos están viviendo su propia crisis, se quedan con los medicamentos que producen en vez de exportarlos, obviamente. Además que no hay capacidad productiva que supla esta demanda, porque es que esto no es solamente un problema en Colombia, esto es un problema en la región, esto es un problema global.
Muchos otros países como Perú o Ecuador de hecho han buscado ayuda del gobierno colombiano para suplir sus necesidades. Tal y como ocurre con la vacuna, nosotros no podemos producir porque nosotros no tenemos ni la infraestructura ni la tecnología para hacerlo. Nos la pasamos jactándonos de que Colombia tiene una industria farmacéutica creciente, pero se nos olvida ponerle el insuficiente al lado. Nos llenamos de orgullo diciendo que Colombia es el tercer país más feliz del mundo, pero se nos muere la gente por desabastecimiento, mentiras y corrupción. Bueno, ¿y qué se ha hecho para tratar de solucionar todo esto? El miércoles en la noche, el INVIMA decidió aprobar el uso de anestésicos inhalados, es decir, gaseosos, para sedación de pacientes con COVID que se encuentran en unidades de cuidado intensivo. Y algunos dirán, ¡qué maravilla nos hemos salvado! Pero la realidad es que esto es solamente una medida desesperada por tratar de satisfacer la demanda. Los pacientes con COVID en unidad de cuidado intensivo requieren no solamente de la sedación profunda, sino de relajación muscular y control del dolor, incluso por semanas. Eso solamente se logra con anestésicos que se administran vía intravenosa, que ya escasean en el país. Y por esa razón es que nos toca echar mano de los anestésicos gaseosos. ¿Y cuál es el problema con ellos? Los anestésicos gaseosos inhalados se utilizan para inducir la anestesia, no para mantenerla en menos por tanto tiempo. Esto ocurre porque su efecto es muy rápido, pero también muy corto. Por eso es que no son ideales para manejar los pacientes con COVID. Pero bueno, es lo que tenemos y de eso es lo que vamos a echar mano. ¿Cómo podemos ayudar? Quedándonos en nuestras malditas casas, usando el tapabocas y lavándonos bien las manos. No saliendo de fiesta o aglomerarse por un equipo de fútbol. Si usted se contagia, le puede estar costando la vida a alguien más, a ese que se le atravesó en el almuerzo familiar, en el asadito, en el picadito de fútbol. Y si al que le cuesta la vida es su papá, su mamá, su hermano, su mejor amigo. Y finalmente una reflexión muy personal. Si bien la pandemia no es culpa de nadie, ¿será que esta situación tan precaria nos va a permitir aprender un par de cosas? ¿Será que, por ejemplo, nos va a enseñar a emberracarnos aunque sea un poquitico cuando escuchemos que nuestro presidente se gasta millones y millones de pesos en mejorar su imagen en las redes? ¿O cambiándole los uniformes a los del SMAT? Todos sabemos que lo que debería estar haciendo es comprar ventiladores, medicamentos e incrementar el número de camas de UCI y de cuidados intermedios. Y con respecto a la situación actual, ¿no les ofende un poquito que nos estén mintiendo sobre cuántas camas de UCI en realidad tenemos? ¿A quién le conviene que no se sepa cuántas camas de UCI están realmente implementadas y cuántas ya están ocupadas? Claramente hay intereses económicos, pero ¿no les parece que nos están viendo la cara de tontos? Y más puntualmente, ¿no creen que se deberían hacer esfuerzos adicionales para que Colombia dejara de depender tanto de medicamentos importados? ¿Que ya es hora que se invierta en investigación, desarrollo y producción de medicamentos de una forma seria en vez de estarse gastando la plata en camionetas nuevas para la policía? Disculpen por la emocionalidad de este video, en realidad ha sido muchísimo que procesar en este par de días. En el próximo video, ojalá un poquito más tranquilos, les vamos a traer información súper importante porque les vamos a contar qué hacer si ya se contagiaron con COVID-19. Recuerden que la nueva cepa de coronavirus ya está en el país, así que es súper importante quedarse en casa. Si se puede quedar en su casa, por favor, quédese en su casa viendo estos videos, dándonos un like, compartiendo con sus amigos, suscribiéndose al canal, activando la campanita y no olvide que nosotros leemos absolutamente todos los comentarios. Así que si se quiere desahogar, escríbanos lo que quiera. Nos vemos en la próxima. We love you. You're very special.